Un saludo para cada uno de ustedes, apreciados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestro módulo, esta vez de una manera particular por este día especial del Día de la Madre. Que Dios acompañe, pueda ayudar, guiar a cada una de ustedes que realizan esta labor, este trabajo que el Señor ha confiado en ustedes, porque Él cree que ustedes son capaces de llevar adelante y cuanto más, ¿no? Que tienen su guía, su palabra y están preparándose para llevar adelante la vida, el ministerio, la vida cristiana y poder también instruir a quienes nos rodean y empezando de nuestra casa, ¿no? Nuestra familia. Continuamos con el libro de Hebreos en esta oportunidad. Estamos ya en el epílogo del módulo de epístolas generales y hebreos. Vamos a compartir la pantalla para ir comenzando. Bueno, estamos en la introducción. Vamos a hacer una breve introducción del libro. Y vamos a empezar con el autor. El autor, ¿quién es el autor de Hebreos? El autor de Hebreos es una interrogante, no se sabe. Hasta hoy en día podemos discutir, ver, leer que no hay un determinado nombre. Primero porque en el libro de Hebreos tampoco lo hay. Y veces nosotros que estamos estudiando, ustedes que han visto ya epístolas generales, epístolas pastorales, que hemos visto Romanos, Gálatas, vemos de que Pablo em- empieza, ¿no? Sus cartas y dentro de los evangelios también con los nombres a quienes va dirigido, ¿no? Santiago, Judas, Juan, y aunque podemos ver en que en las últimas cartas de Juan no está su nombre, vemos el sentido teológico, ministerial, ético que conlleva la carta. Ahora, el asunto de aquí es porque el libro de Hebreos va dirigida a personas judías, pero que en la situación de Pablo tuvo muchos problemas con los judíos, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que dice que fue Pablo, pero hay gente que dice que no fue Pablo por esa situación. Mucha gente dice que fue también Bernabé. Hay otros que dicen que pudo ser Priscila y Aquila. También se atribuye esta carta mucho a Apolo, que era un personaje muy importante dentro de la iglesia primitiva, recordemos en Hechos, ¿no? Y cuando Pablo reta a los corintios, también hay una división en que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de aquí, también, y también podemos ver de que este Apolo era un hombre muy instruido dentro de el ámbito judío. No importa quién escribió o quién no escribió, nosotros como cristianos sabemos que quién inspiró este libro, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es inspirado, sabemos que la palabra viene de Dios. Y esta palabra en un momento determinado, en un tiempo, en un contexto, ha hablado a esa gente, ha animado a esa gente, ha dado valor, así como Santiago, así como Pedro, así como Judas. Hebreos también nos ha hablado en su tiempo y para nosotros hoy en día también. ¿Cuál es la fecha? Se data aproximadamente entre el año 60 y 63 después de Cristo. Ustedes ya conocen el contexto de estos años, por ejemplo, de Pedro, de Judas. ¿Cuál es el contexto? La persecución. La persecución. Entonces, ¿cómo están las personas? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos bajo este contexto de persecución?
Si está entre estos años, según la historia, Nerón era el emperador en Roma. Y ya no vamos a hablar mucho de esto porque ya hemos visto en anteriores cartas, él desató su enojo, su furia, ¿no? Acusó a los judíos de todo este problema, de todo este suceso de haber incendiado la ciudad de Roma. ¿Quiénes son los destinatarios? Son judíos, judíos que han decidido seguir a Cristo. Todo hebreos, todo hebreos habla a personas que conocen el Antiguo Testamento. Esto grábese muy bien. Son judíos que han decidido seguir a Cristo. ¿Ya? Conocen bien el Antiguo Testamento, conocen bien las leyes, conocen bien las tradiciones, conocen bien todo lo que involucra al ámbito judío. ¿Desde dónde se escribe? ¿Cuál es el lugar? Italia, Roma. Desde Roma, entonces, es el lugar donde se escribe esta carta. ¿Cuál es la idea principal del libro? La idea principal es mostrar que Jesús es lo mejor. Jesús es lo mejor. Que su pacto y su sacrificio es insustituible. No hay otro mejor que lo que hizo Jesús. Y que por medio de él encontramos comparaciones y contrastes. Esta es la idea principal del libro. ¿Ya? Jesús es mejor en todo, en sacrificio, en pacto, es lo mejor comparando con profetas, con hombres, con Moisés, con la ley, con muchas cosas. Esa es la idea principal. ¿Cuál fue la razón por la que se escribió este libro? Corregir con la idea el concepto equivocado de los hebreos y Cristo es incomparable. La idea del judaísmo, ¿cuál es? ¿Qué quiere corregir Hebreos? Ese concepto muy equivocado de que la ley es perfecta o que la ley salva. Corrige eso, Hebreos. Cristo es incomparable. Él viene, él vino y nos trajo un nuevo pacto. ¿Cuál es el contexto histórico de Hebreos? ¿Qué entendemos? ¿Qué vemos? Judíos que enfrentaron una gran persecución debido a su fe. Aquí la razón no es ser judío, sino judío cristiano, judío seguidor de Jesús. Los judíos no estaban sufriendo persecución. Eran aquellos dentro del pueblo de Jerusalén, dentro del pueblo de Israel, que habían decidido seguir a Cristo. Ellos eran los que estaban enfrentando persecución, porque tranquilamente los judíos que estaban bajo los sacerdotes, con toda la situación de la ley, no estaban sufriendo persecución. A ellos no se los perseguía. Ellos seguían bien. ¿Quiénes eran? Aquellos que habían decidido seguir a Cristo, aquellos que tenían fe en Cristo. Ellos eran los que estaban padeciendo persecución. ¿Ya? A la luz de esta dificultad, algunos habían decidido a volver, a abandonar la fe. Por eso el autor los exhortó a permanecer a pesar del costo. Y mire, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los animó a permanecer? ¿Por qué los animó a perseverar? ¿Por qué los animó a no abandonar la fe? A no volver al pasado, a las tradiciones, a los rituales, a la ley. Y la razón es simple, la respuesta es simple. Nada ni nadie se compara a Jesús.
Nada ni nadie se compara a Jesús. ¿Por qué no? Y hoy en día, hermanos, ¿por qué no tenemos que volver atrás? ¿Por qué no tenemos que abandonar nuestra fe? ¿Por qué no tenemos que mirar al mundo ni mirar al pasado? Porque nada ni nadie se compara a Cristo Jesús. Él es el todo. Él es el Señor. Él es el autor. Él es el consumador. Él es como vimos en Judas. Judas dice, Él es el que nos puede presentar sin mancha. Él es el que nos puede presentar sin mancha delante del Padre, con gozo, con alegría. En Él no hay pérdida, en Él no hay tristeza, en Él no hay angustia, porque Él, Él cuando estamos bajo su mano poderosa, nos puede guardar, proteger, cuidar, porque Él es poderoso. El autor hace frecuentes contrastes entre la ley ritual del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento. Este es el contexto en el que se está moviendo el escritor a los hebreos. Aquellos que quieren abandonar la fe porque quieren volver a la ley, porque quieren volver al pasado, hace un contraste entre aquellas cosas antiguas y lo nuevo que hay en Cristo Jesús. Hay un, hay un contraste, hay un quiebre, hay un punto y aparte. De esa manera, el autor a los hebreos quiso animar a su público, a la gente que estaba escribiendo. ¿Cómo podemos dividir el libro de Hebreos? Su bosquejo. Capítulo 1 y 2, la deidad y la finalidad de Cristo. La deidad y la finalidad de Cristo. Capítulo 3, Cristo comparado con Moisés, superior a Moisés. Capítulo 4, el descanso celestial cristiano. El descanso celestial cristiano. Capítulo 5, Cristo comparado con el sacerdocio levítico, primeramente, ¿no? Capítulo 5, Cristo comparado con el sacerdocio levítico. Capítulo 6, advertencia contra la apostasía. Mire, si querían volver atrás, si querían abandonar la fe, ¿qué tenía que hacer el autor? Advertir. Capítulo 7, Melquisedec, una comparación con Melquisedec. Capítulo 8, el nuevo pacto, un contraste con lo antiguo y lo nuevo. Capítulo 9, el tabernáculo, figura de cosas celestiales. Capítulo 10, Salvador para siempre. Capítulo 11, los héroes de la fe. Capítulo 12, el reino inconmovible. Y el capítulo 13, Jesús es el mismo para siempre. De esta manera podemos bosquejar, dividir el libro de los hebreos, la epístola a los hebreos. Vamos a ir por cada capítulo. Capítulo 1 y 2, hemos dicho, la deidad y la finalidad de Cristo. Versículo 1 al 4 de Hebreos, versículo 1 al 4 nos habla acerca de la grandeza del Hijo. La grandeza del Hijo. Y podemos ver que la grandeza del Hijo se ve en que Él es superior a los profetas. Versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Primera situación, hay uno superior a los profetas. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Versículo 5,
hasta el 2:18, podemos ver de que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles, ¿no? Hecho superior a los ángeles, hijo de Dios, mayor nombre que los ángeles. Los ángeles debían adorarle. El Hijo no tendrá fin. Cristo, hijo de Dios, ángeles, siervo de Dios, siervo de Cristo. El Hijo sentado a la diestra, el Padre, los ángeles, no. El mundo sujeto a Cristo, no a los ángeles. Salvación para hombres, no para ángeles. Mire, en cada uno de estos versículos podemos encontrar de que Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús tiene mayor grandeza. Cristo Jesús tiene mayor gloria. Cristo Jesús tiene a los ángeles como siervos a su servicio. El mundo está sujeto a Cristo, no a los ángeles. Y la salvación que vino por medio de Cristo, por medio de Cristo Jesús, hombre, murió, resucitó, también es para nosotros que estamos en fe, que estamos bajo su gracia, bajo su poder. Para redimir al hombre, ¿a quién envió Dios? ¿A quién entregó? No envió un ángel, sino vino él mismo. Vino él mismo. No vino en forma de ángel, sino vino en forma humana. Vino en forma humana, se hizo como nosotros. Dios mismo se hizo hombre, tomó la forma de nosotros para redimir al hombre. Aceptó todo lo de nosotros, las debilidades, las tentaciones, los sufrimientos, aún la muerte misma, aún la muerte misma, con algo distinto, que Él resucitó. Ahora bajo Cristo está todo el dominio, todo el universo, todos los principados, todas las potestades, todos los emisarios del infierno están bajo el poder de Cristo. Porque Él es superior. Cristo Jesús fue hecho perfecto por las aflicciones. Mira el versículo 10, 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La finalidad del Señor es Cristo. Ahora, hermano, Cristo se perfeccionó ¿por medio de qué? De las aflicciones. Y como estudiamos en Santiago, como estudiamos en Pedro, debemos nosotros madurar. Debemos nosotros ser más cabales. Debemos ser nosotros cada día por medio de las aflicciones, por medio de las situaciones, parecernos más a Jesús. Él es Señor. Y la finalidad de todo es Cristo Jesús. Eso podemos ver en estos versículos del capítulo 1 y el capítulo 2. Versículo 18, mire. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La salvación es para los hombres. Desde el versículo 16 podemos ver esta situación hasta el 18. No olvide, Cristo Jesús sufrió, padeció, se perfeccionó, obedeció por medio
de las circunstancias difíciles y adversas. Y hoy en día, nosotros que pasamos y padecemos situaciones muchas veces difíciles, sí, cada quien, cada uno, pero tenemos a Cristo. Lo tenemos a Él que nos puede ayudar, nos puede socorrer, dice Hebreos, porque Él también fue afligido. Amén. Capítulo 3, Cristo es comparado con Moisés. Capítulo 3, Cristo comparado con Moisés. Moisés es el siervo, Cristo el Hijo, versículos 1 al 6. Capítulo 3, 1 al 6. Podemos ver esta situación. Muchos cristianos judíos en su niñez espiritual no habían aprendido plenamente la relación de Cristo para con Moisés. No habían aprendido la relación de Cristo para con Moisés. Parece que ellos todavía pensaban de Moisés como el legislador y de Cristo como un ejecutivo para imponer esa ley. Pero no se dieron cuenta que Jesús era el Señor. Cristo Jesús era él quien estaba por sobre la ley y por sobre Moisés. Jesús le dijo, uno mayor está aquí. Uno mayor que el sábado está aquí. ¿Por qué? Moisés es el siervo, Cristo es hijo, Cristo es Dios, Jesús es el Señor. Entonces este punto muy importante, ¿no? Cuando comparamos, cuando vemos, cuando entendemos la situación de la ley, siempre pensemos en Moisés, hermanos, como la ley, porque él trajo la ley. ¿Sí? Esa es la comparación que se hace. Y Jesús estando acá en tierra, viviendo en medio de los hombres, él no se hizo un legislador, sino él cambió muchas situaciones que estaban dentro de la ley para traer salvación, porque él es mayor. Si nuestra predicación, si nuestro evangelio, si nuestra vivencia no demuestra a un Cristo, Señor, Rey sobre el sábado, Rey sobre las leyes, y estamos siendo legisladores en vez de amadores, pensemos cómo está nuestra situación. ¿Somos cristianos, seguidores de Jesús? ¿O a quién estamos siguiendo? ¿O qué estamos siguiendo? Versículo 12, apartándose de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, si la idea, si el problema era que la gente tenía mucho miedo y estaba con temor de perder la vida por las persecuciones, por las situaciones, esta advertencia es una de las notas dominantes de la epístola. El peligro debe de haber sido grave. El escritor les recuerda que en Egipto estuvieron bajo la mano de Moisés, perecieron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y eso nos habla hasta el versículo 19. Les recuerda a los judíos, mire, les recuerda a estos hebreos, estos judíos, que ese pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad. ¿Y qué sucedió con ellos? Todos perecieron, todos murieron en el desierto. Y cayeron por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad. En ese tiempo a la palabra de Moisés.
¿Mm? Ahora la pregunta para nosotros. ¿Qué esperanza puede haber para quienes desechan la palabra hablada por medio de Cristo Jesús? ¿Mm? ¿Qué esperanza puede haber con nosotros? Ahora, mire, versículos capítulo 6 4 vuelve a repetir lo mismo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cada vez es más fuerte la advertencia si se quiere mirar atrás, si se quiere volver atrás. Y esto está relacionado con la situación comparado de los hebreos, de los judíos en Egipto. No se salvaron. Hermanos, es fuerte esto, ¿eh? Pensar nosotros, pensar en la iglesia, pensar en los hermanos. ¿Cómo está su fe? ¿En qué está su fe? ¿Qué concepto tiene de Cristo? Porque lo que tenemos nosotros, en ese concepto que tenemos, en eso que manejamos, en eso que conocemos, en eso vamos a ir caminando. La mujer viuda, pobre, dice que echó todo lo que tenía, su sustento que era. Y los otros echaban de lo que les sobraba. Después de que gastaron, después de que amontonaron, después de que suplieron sus necesidades. ¿Qué nos da a entender esta mujer? Dios era su sustento, Dios era su proveedor, Dios era su Señor, Dios era su providencia, Dios era su amor, Dios era todo para ella, dio todo lo que tenía. ¿A qué Cristo seguimos? ¿Qué Cristo es el que creemos? ¿Qué Cristo es el que tenemos en nuestra cabeza? Apartándose de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, la situación que está pasando aquí es difícil. Hay persecución, hay muerte. Encima, entre estos años, luego en el año 70, debe haber eh, el autor haber tenido en la mente la destrucción en Jerusalén que se avecinaba. La calamidad más espantosa para todos los judíos. Y esto también tentaría a los cristianos judíos a perder su fe en Cristo como Mesías. Como hablábamos la vez pasada. ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos sigue? ¿Quién nos mata? ¿Quién nos encarcela? Y aún así hay gente que vuelve atrás. Aún así hay gente que pierde la fe. Aún así hay gente que ya no quiere continuar en el camino. No estamos en la situación que vemos, que estamos estudiando en estas epístolas generales. ¿Mm? Pero aún así hay gente que se aparta del camino. Cuidado, dice Hebreo, ¿no? Cuidado, dice Hebreo. Capítulo 4 nos habla acerca del descanso celestial. Canaán, versículo 11, como tipo del cielo. Canaán como tipo del cielo. Aquellos que entraron a la tierra prometida bajo Josué, mire, hallaron un reposo terrenal, un país de libertad y abundancia. Pero esta era tan solamente un cuadro del hogar celestial en el eterno, más allá del universo de Dios. Más allá. Versículo 8 dice, escuche, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Qué interesante, ¿no? Si esa gente estaba en peligro de perder la vida, peligro de muerte, peligro de ser encarcelados, peligro de ser agarrados y no ver nunca más a los hijos, a la esposa, a la familia, la casita, el terreno, nada.
El autor les dice, esto, Jerusalén, donde estamos, no es nuestro reposo. Hay uno, hay otro, aguardado, preparado para el pueblo de Dios. ¿Mm? Para el pueblo de Dios. Si bien en un momento Josué los introdujo ahí y obtuvieron posesiones, tierra, no es el reposo total completo. Viene uno mejor. Hay otro. Versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios, mire, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El poder de la palabra de Dios. ¿Mm? El poder de la palabra de Dios. ¿Qué situación? Porque delante de Él, nada podemos ocultar. Delante de Él estamos sin nada, estamos al descubierto, estamos desnudos. ¿Mm? Ahora, si tan solo entendiéramos, ¿no? Que Él nos puede vivificar con su palabra, si tan solamente nuestras iglesias se dieran cuenta de ello, ¿cuánto poder ganarían al darle la palabra de Dios el lugar debido en sus servicios? Es la palabra de Dios la que nos deja al descubierto. Es la palabra de Dios que saca a relucir nuestros pecados. Es la palabra de Dios que nos insta a cambiar y a transformarnos. No son las canciones bonitas, no son los tiempos de estar juntos, no son los tiempos de baile, de danza. Es el tiempo de la palabra de Dios. ¿Mm? Lamentablemente, como he repetido muchas veces, estamos en un tiempo en que la palabra de Dios ya no es tan importante. La palabra de Dios tiene menos tiempo, pero es el poder de la palabra de Dios quien nos va a nosotros a, a dar poder, a dar fuerza, a dar energía, a salir adelante. Cuando habla estos versículos del alma y del espíritu, en cierto sentido el alma es nuestra naturaleza humana que tenemos. ¿Y qué hay en el alma? Emociones, sentimientos. ¿Mm? Eso es lo que hay en nuestra alma. ¿Y en el espíritu qué hay? Es todo lo relacionado con Dios. Entonces Él discierne todo eso. ¿Mm? Él penetra todas esas situaciones. Todo nuestro ser estaba al descubierto bajo su poder. Ahora, Dios tiene capacidad para distinguir, para dar cada motivo, deseo, propósito y voluntad y apreciarlo en su valor verdadero. Cuando nosotros mismos nos damos cuenta de cuáles son nuestros móviles, cómo lo estamos buscando. Él nos puede guiar. Por eso es que hemos hablado de estar bajo la mano poderosa, de humillarnos bajo Él, de confiar en Él, porque Él es el único que puede penetrar y ver cómo es mi situación espiritual, cómo es mi situación humana, cómo es mi situación social, cómo es mi situación económica, con qué sentido, con qué ganas, cómo hago las cosas para Él. Él es, Él es. Versículos 14 al 16, encontramos Cristo, nuestro sumo sacerdote.
Cristo nuestro sumo sacerdote. Y aquí empieza uno de los temas principales también de Hebreo. La comparación de Cristo con el sacerdocio levítico, la cual sigue hasta el capítulo 10, del 4 hasta el 10. Vamos a ver muchas situaciones de la comparación con el sacerdocio levítico. Y esta es una de las cosas principales de la carta, hemos dicho, ¿no? Cristo es superior a toda la situación, toda cosa, todo ser humano, toda persona. Como empezamos, más que los profetas, mayor que los ángeles. Y tiene un reposo, un lugar, un descanso preparado para todo aquel que es pueblo de Dios, hijo de Dios. Capítulo 5, vamos a encontrar Cristo comparado con el sacerdocio levítico, viene de lo que hablamos el 14 al 16. Cristo superior sumo sacerdote, versículo 1 al 10 del 5, 1 al 10. En la tribu de Leví, ¿ya? En la tribu de Leví era de donde deberían salir todos los sacerdotes. ¿Mm? Toda la descendencia levítica venía a formar parte de todo lo relacionado con el sacerdocio y con el culto. Cristo vino de la tribu de Leví, es la pregunta. ¿De qué tribu vino Cristo Jesús? De la tribu de Judá. Y aquí ya encontramos decimos, y no puede ser sacerdote, porque no es de la tribu, no es de donde deberían salir. De la tribu de Leví había muchos sacerdotes. Jesús es único. Miren, Jesús es único. Ellos ofrecían muchos sacrificios de animales. Jesús ofreció el mismo. Ellos morían. Todos los sacerdotes antiguamente morían. Cristo Jesús muere, vive para siempre. Cristo Jesús vive para siempre. Cristo es superior sumo sacerdote, comparado con el sacerdocio levítico. En todo, excede al levítico porque él es de Judá. Ellos ofrecían animales, él se ofreció. Ellos morían, Jesús vive para siempre. Es superior. ¿Mm? Es superior. Ahora, versículo 11 al 14, encontramos la situación tardos para oír. Tardos para oír. Ahora, este es un mensaje muy personal para los destinatarios de la epístola, ¿no? De la carta a los hebreos. En tiempo antiguo ellos eran muy celosos en ministrar la palabra, en ministrar a los santos, pero ahora estaban perdiendo los rudimentos del evangelio. Versículo 12, mire, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y ya empieza el versículo 11 muy fuerte. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué fuerte, ¿eh? Esa situación de seguimiento al Señor, de las primeras cosas, de las primeras situaciones, cuando uno va comenzando la vida cristiana,
Ellos habían estado olvidando, porque hay una situación de volver atrás, ¿m? De volver atrás. Ahora, esta situación, esta carta, si pensamos, en general está dirigida a los judíos, ¿no? A la iglesia en Judea. Luego esto, evidentemente, trata de la desaparición del carácter espiritual y hermanable de la iglesia de Jerusalén, que también se describe en Hechos capítulo 4. Miren, Santiago, lo que acabamos de estudiar también, ¿cómo describe a la iglesia? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Una iglesia mundana y egoísta. Una iglesia mundana y egoísta. Ahora, conforme pasa el tiempo, muchos habían aceptado a Cristo como Mesías, pero todavía retenían el antiguo concepto del reinado mesiánico de Cristo Jesús. ¿Cuál era ese? Un concepto netamente político, donde Jesús, donde el Mesías dominaría y rescataría a Jerusalén y dominaría el mundo. Así que muchos en ese tiempo, su fe, su seguimiento era solamente por temas políticos. ¿Mm? Era por temas políticos. Después de la muerte de Santiago, esta idea parece haber dominado a la iglesia de Jerusalén a tal punto que en lugar de ser maestros del mundo cristiano, como lo debía haber sido la iglesia madre, como niños pequeños necesitaban que se les enseñase de nuevo los primeros rudimentos del evangelio. Ya estudiamos las cartas de Juan. Juan está en esta misma situación con la gente, con la iglesia, con los hermanos, en una situación que vivían de una manera egoísta, diciendo que conocen a Dios, odian a su hermano, no le dan a su hermano, no cubren las necesidades de su hermano, teniendo, se hace complicada la situación. Y mire, esto pasó en muchos años, mucho tiempo. Estamos en 60, la epístola de Santiago, la epístola de los Hebreos, y en el 90 Juan, cuando escribe las cartas, las situaciones también ya han pasado muchos años y siguen olvidando los primeros rudimentos, ¿no? Terrible situación. Capítulo 6, vamos a estudiar la advertencia contra la apostasía. Advertencia contra la apostasía. Esto comienza en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, lo que acabamos de leer, porque viene de la continuación del anterior, en la situación de advertencia. De advertencia. Ahora, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué situación? Para el que vuelve atrás, para el apóstata, para aquel que estuvo en un momento en el camino y vuelve hacia atrás, deja la fe, reniega de la fe, no hay esperanza. No hay esperanza. Esto es fundamental dentro de la situación porque son advertencias por el peligro inminente que está pasando estos cristianos judíos.
Si se vuelve atrás, ya no hay esperanza. Si se vuelve atrás, ya no hay. Estamos, dice el ejemplo, pronto también a ser, su fin es el ser quemado. Pensemos en la situación actual hoy en día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es el seguimiento de la iglesia? ¿Cómo camina la iglesia? Y cuidemos siempre de tener en cuenta la situación de la apostasía. Sabemos que esto se refiere a la caída de un cristiano, porque ha experimentado el gozo, la dicha, el perdón, la influencia del Espíritu Santo, conoce las promesas de Dios, sabe la bienaventuranza de la vida eterna, pero ha caído. Ahora, la caída puede ser parcial, ¿no? Pero también puede ser definitiva. Por eso es que hemos visto, ¿no? Las cartas generales también siempre nos instan a buscar a aquellos que están perdidos, a buscar a aquellos que, si podemos rescatar un alma, hacemos bien, ¿no? Una persona puede desde una altura caer hasta algún saliente o hasta el fondo. Mientras la apostasía sea parcial, puede haber esperanza. Cuando se hace total, la restauración es imposible. Ahora, hermano, lo imposible no es el perdón de Dios, ¿eh? Lo imposible es que se arrepienta ese hermano. Porque como ha conocido, como sabe, como conoce, como ha aprendido, como ha disfrutado, ¿cómo se pone un hermano? ¿Cómo se pone un hermano? Mire, que está andando en apostasía, que ha vuelto atrás. Duro, duro. No escucha, no escucha, no obedece, se aparta, se aleja y se enfría. ¿Mm? Se enfría. El pecado es, es tan fuerte, ¿no? Su manera de obrar, que muchas veces cuando ya alguien que ha disfrutado, muchas veces le cuesta arrepentirse. Las escrituras hablan una y otra vez de la ira de Dios, pero también nos habla acerca del gran amor de Dios, del gran amor a Dios. Y puede que el amor de Dios sea más grande, ¿no? Sea más grande. Y hay esperanza cuando, cuando nos arrepentimos. ¿Sí? Capítulo 7, capítulo 7 nos habla de Melquisedec. Capítulo 7, Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Mire, 7 del 1 al 10. 7 del 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los leyes y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Mire, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren, dice, pues cuán grande era este, quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La situación de Melquisedec. Melquisedec no era levítico, pero ¿qué hizo Abraham? Le entregó los diezmos. Es decir, Melquisedec era sacerdote. Cristo es, como dice, del linaje de Melquisedec por esta misma situación, por esta situación. Cristo no era sacerdote levítico, sino que el sacerdocio suyo se parecía al de Melquisedec. Ahora, Melquisedec era un personaje lejano pasado, ¿no? Unos 600 años antes de instaurarse el sacerdocio levítico. 600 años antes de integrarse el sacerdocio levítico, apareció Abraham y le dio los diezmos a Melquisedec. Ahora esto quiere decir sacerdote mucho más grande que los levíticos y más grande aún que Abraham. A quien y los sacerdotes levitas, aún por nacer, pagaron los diezmos. Ahora mire, la situación no era que tal vez no tenía padre o madre o hijo o Melquisedec. La situación es que no hay registro de esto en la historia que se relata en la Biblia, ¿no? Porque si era sacerdote, uno se imagina cómo tenía que ser: intachable, buen padre, de buena familia y tal vez la persona más anciana de la línea paterna en ese tiempo. ¿Ve? Entonces, la idea de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec es por esta situación, porque no tiene, en esta situación de Melquisedec, no hay genealogía, no hay genealogía, no hay nada. Se dice solamente apareció Abraham, Melquisedec, y él le entregó los diezmos. ¿Sí? Ahora, entendemos de que Melquisedec se le reconocía como sacerdote aun cuando el origen y el fin de su sacerdocio no se conocían. Hasta donde se sabe, no tenía padre, madre, ni principio, ni fin. Y esa es la figura misteriosa que el autor a los hebreos describe para instaurar el orden del sacerdocio de Cristo Jesús. No levítico, sino según el orden de Melquisedec. Versículos 11 y 12, el sacerdocio levítico era temporal, ¿no? Temporal. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cuando el cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ve? El autor de Hebreo le está diciendo a la gente, a su destinatario, que Cristo Jesús, que el sacerdocio levítico no es para siempre. Y que el de Cristo Jesús es mucho mayor. Mire, cuán profundo cala en la mente y en el corazón de aquellos que están escuchando. Nosotros podemos decir ahora, hoy en día, no le entiendo cómo es esa figura o hasta donde podemos comprender y entender cómo era en la antigüedad todo este movimiento de la situación del pueblo de Israel. Pero la gente de ese momento, de ese tiempo, aún hasta el 70, cuando se destruye el templo, había situaciones rituales.
Por eso es que en el 70, en la destrucción del templo y en la persecución ya de la situación de los judíos, no queda nada. Y muchos son dispersados. ¿Mm? Entonces caló muy profundo el mensaje de la carta de las epístolas de los hebreos en cuanto a este sacerdocio de que se acabó y que Cristo Jesús es un nuevo sacerdote. El sacerdocio de Cristo es eterno. Del versículo 13 al 28 podemos encontrar esta situación. Aquellos ofrecían cada año, mire, versículo 26, vamos a leer lo último. Por lo cual, porque tal sumo sacerdote nos convenía, mire, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El sacerdocio de Cristo es eterno. El sacerdocio de Cristo fue hecho una vez, porque no es una situación de cada año, no es una situación de en cada tiempo, no es una situación de ofrecer sacrificio por el pecado del sacerdote y luego por el pecado del pueblo. Él se ofreció. ¿Y cómo se ofreció? Santo, puro, sin mancha, intachable, tal como cualquier cordero que se ofrecía en ese tiempo tendría que haber sido. Pero él una vez para siempre. Él una vez para siempre. Cristo murió y eso es suficiente. Lo de los sumos sacerdotes antiguamente, si eran cada año, ¿era por qué? Porque no era suficiente. Eran insuficientes. Toda esa situación antigua a Cristo Jesús, por cuanto se repetía, por cuanto cada año tenía que hacerse y por cuanto muchos sacerdotes murieron porque estaban en pecado, Cristo Jesús quitó el pecado para siempre. Ojo, Él quitó el pecado para siempre. Pero Él sigue viviendo. Cristo Jesús vive para siempre. El poder de su vida es indestructible. Nunca será removido, pues puede salvar hasta lo último y no hace falta. Cristo es el mediador, como dice Pablo, de un pacto eterno y de una vida sin fin. De una vida sin fin. Y esta eternidad, esta palabra eterna es una de las palabras favoritas de esta epístola. La salvación eterna, el juicio eterno, la redención eterna, el espíritu eterno, una herencia eterna, un pacto. Y también es una de las palabras favoritas en el Evangelio de Juan. La situación es que Cristo Jesús pagó una sola vez para siempre y Él vive por siempre. Él no murió, Él no muere, como los antiguos sacerdotes. Él vive, Él vive. Amén. Vamos a avanzar uno más. El nuevo pacto, capítulo 8. Capítulo 8 nos habla acerca del nuevo pacto. El poder de Cristo, el pacto de Cristo era superior. Versículo 6 del 1 va siguiendo lo que hemos dicho anteriormente, ¿ya? En cuanto al sacerdocio. Y ahora en el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Mm? Y ahí viene una situación de la parte de los profetas en cuanto viene la situación en lo que habló el profeta Jeremías, ¿no? Y aquí vienen días, habrá un nuevo pacto entre el Señor. ¿Por qué esta situación? Porque Cristo Jesús entró en el lugar santísimo una vez para siempre. Había de tomar el lugar de lo que era antiguo. Esas cosas que se ofrecían cada año ya pasó. Jesús lo tomó, ¿ya? Cristo, Cristo Jesús, viene a formar parte de algo mejor, algo superior. Por cuanto lo primero fenece, dice. Por cuanto lo primero fenece. Ahora, el sistema mosaico había sido, como hemos dicho, imperfecto, débil, ¿no? Había servido de fin y ahora debía ceder su sitio a otro sistema mejor. Ahora, mire, la palabra mejor aquí, la palabra mejor es muy repetida en esta carta a los hebreos. Es una palabra favorita del autor. Versículo 6, un mejor pacto, ¿no? El 7:19 hemos leído una mejor esperanza, una mejor herencia, vamos a hablar en el 10:34, una mejor patria en el 11:16, una mejor resurrección, alguna cosa mejor, la sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces, mejor, nuevo, situaciones que siempre le llevan al lector en ese tiempo a no pensar en lo que se está viviendo ya ahí, sino que lo que viene, que lo que sigue es mejor que aún lo que pasó y lo que se está viviendo. Si entendemos nosotros que este mundo es temporal, que las situaciones de la vida son pasajeras, vamos a permanecer, vamos a perseverar, porque viene algo mejor, porque hay una patria mejor, porque hay situaciones que van a salir mejor, porque tendremos y seremos resucitados también. Entonces recuerden, Cristo está aquí, hemos visto que es mejor, superior y que no se compara con nada ni nadie. ¿Ya? Cristo no se compara con nada ni nadie. Bien, hemos terminado esta parte. Ya el día de mañana, sábado, concluiremos con lo último y recuerde, habrá el tiempo del examen. Que Dios me los bendiga, la paz sea sobre sus vidas.